Hola amigos, bienvenidos al canal de Math2Me Prime. Yo soy la maestra Gabriela y en este video voy a resolver los 25 ejercicios de física de la guía diagnóstico de Exani 2, que te va a servir si vas a ingresar a una carrera referente a ingenierías y tecnología. Y sin más, vayamos a resolver cada uno de estos ejercicios. Vamos a comenzar a resolver los problemas de física. El primero dice: una escalera que mide 10.5 metros tiene la misma longitud que una de pulgadas. O sea, tenemos que realizar una conversión de metros a pulgadas. Aquí hay varias maneras, pero una forma de pensarlo que es muy buena es la siguiente. Antes de empezar a convertir, tú tienes que tener una idea de de alguna relación de equivalencia con pulgadas. En este caso, por ejemplo, yo me acuerdo que una pulgada es igual o más o menos igual a 2.54 centímetros. Entonces esa va a ser nuestra pauta para poder convertir de metros a pulgadas. Ahora nosotros tenemos que convertir 10.5 metros. Entonces esto lo puedes ver como 10.5 ¿por qué? Por un metro. O sea que son 10.5 veces un metro. Ahora, como nosotros sabemos una relación entre metros y centímetros, entonces podemos poner que un metro es igual a 100 centímetros. Si te estás dando cuenta, estamos respetando la igualdad porque esto es igual a esto. ¿Vale? ¿Ya tienes una idea por dónde vamos? Muy bien, entonces ahora realizamos lo mismo. 10.5, ahora separamos esto por 100. ¿Por qué? Por centímetros, ¿no? Ahora ponemos un centímetro. Bueno, entonces ahora tenemos que escribir este centímetro en términos de pulgadas, que es lo que tenemos acá arriba. Entonces tenemos que despejar esto. Aquí ponemos una flechita y decimos que un centímetro es igual. Este 2.54 tiene que pasar al otro lado dividiendo. Entonces ponemos una pulgada entre 2.54 para que quede despejado nuestro centímetro. Y esta relación, que ya está en términos de INAS o de pulgadas, lo ponemos aquí, ¿vale? Entonces hacemos, esto es igual a 10.5 por 100. ¿Por qué? Por una pulgada entre 2.54. Y ahora hacemos esta multiplicación. Yo la voy a hacer por calculadora para que podamos ver más ejercicios y por cuestiones de tiempo, pero creo que tú en tu examen la vas a tener que hacer por cálculo mental o por algunas estrategias que también luego te podemos hacer unas recomendaciones para que las hagas rápidamente. Y el resultado final va a ser de 413.38. ¿Qué? ¿En qué unidades? Pues en pulgadas, que es lo único que nos queda, ¿vale? Entonces la respuesta correcta, aquí te la voy a poner, aquí, es el inciso D. Vayámonos al siguiente ejercicio. Dice: un avión sale del aeropuerto y se dirige primero al este 1200 kilómetros y después al norte 900 kilómetros. ¿Cuál es la posición de aterrizaje del avión con respecto a su salida? Y se nos presentan las 4 opciones de respuesta. Cuando cuando te digan ese tipo de como ejercicios donde tienes que moverte tanto al norte, tanto al sur y todo esto, lo más recomendable es trazar un pequeño plano como este, solamente para orientarte y ponerle pues tus coordenadas. Por ejemplo, aquí también un tip que se me ocurre darte es de que puedes formar o puedes saber en qué orden es esto al colocar no sé. Entonces aquí es norte, oeste, sur y este, ¿vale? No sé. Bueno, ahora sí. El avión sale del aeropuerto, sale desde el centro, vamos a suponer, y se dirige primero 1200 kilómetros al este. Entonces por aquí recorre 1200 kilómetros, ¿vale? Y luego al norte
90 kilómetros. Muy bien. ¿Cuál es la posición de aterrizaje del avión después de su salida? O sea, queremos ver cuál es esta posición, a dónde llegó. Entonces debemos de calcular esta distancia. Esto, si te das cuenta, lo que ha venido a formar esta partecita es un pequeño triángulo. Muy bien, entonces podemos utilizar, y es un triángulo no cualquiera, ¿no? Es un triángulo rectángulo porque se movió primero al este y después al norte formando un ángulo de 90 grados. Entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la distancia de la hipotenusa, que en este caso es esta D, es igual a la suma de los cuadrados. Bueno, aquí también tenemos que sacar la raíz cuadrada, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo. Que la hipotenusa, que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos, o sea, 900 kilómetros al cuadrado más 1200 kilómetros al cuadrado. Entonces, para poder calcular solamente esta distancia, hay que quitar este cuadrado, entonces multiplicamos por raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Del lado izquierdo se cancela y del lado derecho queda esta expresión y así ya podemos calcular nuestra distancia, ¿vale? Deja poner esto un poquito más bonito. Muy bien, ya está. Ahora lo que hacemos es realizar las cuentas. Como en tu caso no vas a tener mucho tiempo para poder hacerlas, yo te recomiendo esto. Tú sabes que 900 es igual a 9 por 100. Entonces 9 al cuadrado va a ser ¿cuánto? 81, ¿no? Y 2 veces, y 100 al cuadrado ¿cuánto va a ser? Pues van a ser 4 ceros, y con kilómetros al cuadrado. Más, lo mismo hacemos aquí. 12 al cuadrado, eso es algo que con mucha práctica sabes que es 144. Y de nuevo le pones 4 ceros porque es el resultado de 100 al cuadrado, ¿vale? Que te va a dar estos 4 ceros. O bien no puedes ver que estos 2 ceros al elevarse al cuadrado se van a convertir en 4 ceros. También es una buena forma de verlo. Y ya tienes este resultado. Ahora realizas la suma. ¿Cuánto es esto? Déjame... así. Es raíz cuadrada de 225.000. De 2.250.000, ¿no? Entonces aquí ponemos otros 4 ceros. ¿En qué unidades de kilómetros al cuadrado, no? No se podrían sumar si no tuvieran los dos por las mismas unidades de kilómetros al cuadrado. Y ahora sí sacamos la raíz cuadrada de este valor. Entonces sacamos la raíz cuadrada de 225 con 4 ceros, que es igual a 1500. Con unidades de kilómetros, porque aquí esta raíz cuadrada elimina este término cuadrado de los kilómetros y este es el valor. Pero nosotros además en la respuesta se nos pide la dirección, si te das cuenta, sur, suroeste, noreste, noreste, pero al hacer este mapita que está aquí, pues tú ya sabes que este va a quedar entre el norte y el este, o sea, en el noreste, ¿vale? Y ya puedes responder que pues va a estar a 1500 kilómetros al noreste, que corresponde al inciso B, que está aquí. Ahora sigamos con el otro inciso o problema. ¿Cuál es el peso del semáforo en newtons si se encuentra en equilibrio? Considere coseno de 30 igual a 0.866 y seno de 30 como 0.5. Bueno, aquí hay que analizar la figura. Lo primero que hay que hacer es que analizar, ¿tú qué es lo que quieres? El peso del semáforo. Si te das cuenta, el peso del semáforo está apuntando ¿hacia dónde? Hacia abajo, ¿no? Y solamente está apuntando hacia abajo. O sea, es esto. ¿Cuál es lo que lo está equilibrando a esta fuerza? Si te das cuenta, solamente lo está equilibrando esta componente. ¿Por qué? Porque esta de acá no lo va, como son fuerzas perpendiculares, no va a contribuir. Y esta, si te das cuenta, esta que lo está anulando es la componente de este vector, ¿no? Es una de las componentes.
En realidad las únicas fuerzas que hay físicas o que tú verías sería este y este. Pero pues tú estás aquí descomponiendo esta componente vertical que está ayudando a que el peso se compense, ¿vale? Entonces lo único que tengo es que realizar el cálculo de esta fuerza, porque esta fuerza al estar equilibrándola por equilibrio de fuerzas es igual al peso. Entonces si calculo esta, estoy calculando el peso, porque son iguales, porque están en equilibrio. Entonces vamos a realizar el cálculo de esa componente de los 80 newtons, ¿vale? ¿Qué es? Bueno, primero hay que especificar. El ángulo de 30 grados es este. Este de acá es el cateto opuesto. Y este de acá es el cateto adyacente y este sería la hipotenusa, que forma el triángulo rectángulo con el que vamos a estar trabajando. Ahora nos acordamos de la razón trigonométrica que ocupa el cateto opuesto, que es el que nos interesa. Y es el coseno. Sabemos que el coseno de un ángulo es igual a ¿cuánto? Al cateto adyacente entre la hipotenusa. En nuestro caso sabemos que el coseno de nuestro ángulo es en realidad el coseno de 30 grados. Y como de la ayuda que nos dan acá arriba el coseno de 30 grados es igual a 0.866, pues lo sustituimos. Y es igual al valor del cateto adyacente, que en este caso no lo conocemos y nada más escribimos el cateto adyacente, entre el valor de la hipotenusa, que sí la conocemos y que es igual a 80 newtons. Entonces ahora despejamos el valor del cateto adyacente, que es en realidad lo que queremos conocer. Y es igual a 80 newtons por 0.866. ¿Y cuánto vale esto? Yo igual, por cuestiones de tiempo, voy a realizar el cálculo con la calculadora, que es igual a 69.28. ¿Con qué unidades? Con unidades de newtons, que son las únicas que aparecen ahí, ¿vale? Entonces este va a ser mi resultado. ¿Y hay algo en los incisos que sea igual a esto? Pues sí, es el inciso C, que sería la respuesta, ¿vale? Entonces este es el valor de la fuerza del cateto adyacente que anula el valor del peso. Cuando lo anula, quiere decir que tienen la misma magnitud, solamente que el sentido, como lo ves, es contrario, ¿vale? Entonces este es el valor del peso del semáforo. Vámonos al siguiente ejercicio. Ana corre en una pista circular cuyo perímetro es de 3 kilómetros. Si corre 2 vueltas completas en 2 horas, ¿cuál es su velocidad angular? Primero recordemos que la velocidad angular, W, perdón, u omega, es igual a velocidad lineal entre el radio. Entonces debemos de conocer el radio de este círculo, de esta pista circular. Bueno, entonces nosotros podemos conocer el valor de este radio a través del perímetro, ya que el perímetro sabemos que es igual a 3 kilómetros y a su vez esto es igual a 2pi por el valor del radio. Entonces de esta relación podemos despejar a R. Entonces 2pi lo pasamos al otro lado de la igualdad con su operación contraria, que es dividiendo. Entonces 3 kilómetros entre 2pi es igual a R. Ahora ya lo tenemos. Por conveniencia vamos a dejarlo así, ya que no nos conviene pues abrir el 2pi porque obtendríamos un valor decimal. Lo vamos a dejar así a menos de que algo nos sugiera que debemos de calcular el valor exacto, ¿vale? Ahora vamos a calcular la velocidad lineal. Nosotros sabemos que Ana corre ¿cuánta distancia? Pues 2 pistas de 3 kilómetros. En realidad da que pues recorre 6 kilómetros. ¿En cuánto? En 2 horas. Entonces aquí es esto, ¿no? La velocidad lineal es 3 kilómetros sobre 2 horas, que es igual a ¿cuánto? A 3 kilómetros por hora. Ahora ya con esta velocidad lineal y con este valor del radio, pues ya podemos calcular nosotros la velocidad angular, que es igual a la velocidad lineal 3 kilómetros por hora entre el valor del radio, que es 3 kilómetros entre 2pi. Y bueno, aquí aplicamos la ley del sándwich.
primero se multiplican los valores externos, que es 2pi por 3 kilómetros, entre pues las horas por 3 kilómetros. Entonces aquí escribimos 3 kilómetros y la unidad de horas. Si te das cuenta, como 3 kilómetros está arriba y abajo multiplicando, porque en realidad aquí hay un puntito, pues entonces se pueden cancelar y queda 2pi entre horas, o 2pi radianes entre horas. Recuerda que muchas veces estas radianes son como de las unidades fantasma que están ahí, pero suenan algo raro. Entonces en realidad este es el valor de la velocidad angular y que coincide con el inciso D, que es 2pi radianes sobre horas. Muy bien, entonces pasemos al otro. Bueno, antes de pasar, déjame decirte que aquí pudiste haber descartado varias. ¿Por qué? Porque te están dando una velocidad angular como si fuera con las unidades de velocidad lineal, que es kilómetros entre horas. En realidad, tú debes de tener en cuenta que las unidades de velocidad angular son radianes entre horas. Entonces, desde el principio pudiste haber desechado estas dos opciones que te daban resultados en kilómetros por hora. Vayámonos al quinto ejercicio. Un bloque con masa de 3 kilogramos está en reposo sobre un plano inclinado. Si el coeficiente de fricción estática entre el bloque y el plano inclinado es mu s, o ese es el coeficiente de fricción, ¿cuáles ecuaciones satisfacen las condiciones de equilibrio que muestra la imagen? Bueno, aquí pues tienes que analizar la imagen de forma concentrada pero rápida, porque tienes poco tiempo en tu examen. Observa estos ejes que están aquí. Si te das cuenta, aquí está el valor de y, entonces este es el valor de x. Es el plano de referencia preferente, ¿no?, del sistema. ¿Por qué? Porque ahí las fuerzas se ven más claros si pertenecen a x o a y. Bueno, los voy a borrar. Ahora, en sí, las únicas fuerzas que están apareciendo son esta. No te dejes confundir porque te aparecen como 1, 2, 3, 4, 5. Y no, en realidad es la fuerza normal, la fuerza de fricción que está hacia acá y el peso que está hacia acá. Estas otras dos componentes, esta y esta, en realidad, como dije, son las componentes de esta fuerza dada por el peso. Entonces en realidad son las rojas, ¿vale? O bien tú puedes considerar entonces estas y estas, pero ya no considerar esta porque estarías considerando una de más. Esta ya la estás considerando con sus dos componentes, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso porque es más conveniente. Aquí ya se ve claramente que estas dos fuerzas de aquí, esta y esta se están contrarrestando. Y esto es en el eje ¿qué? En el eje X que había yo pintado acá. Entonces, pues las vamos a poner, ¿no? La suma de las fuerzas en X es igual a menos mu s por n. Recuerda que cuando están hacia la izquierda se entiende que el signo es negativo, más que mg seno de teta, y esto para que esté en equilibrio debe ser igual a 0. Y ahora las sumas en el eje y es igual a este más este. Las fuerzas que están hacia abajo se entienden que son negativas, ¿no?, con signo negativo, y las que van hacia arriba con positivo. Entonces, tomando en cuenta esto, pues escribimos n menos mg coseno de teta igual a 0 porque están en equilibrio. Y ahora sí, estas son las ecuaciones que debemos de comparar y buscar en las respuestas. Y si te das cuenta, esas son las respuestas del inciso A. ¿Entendido? Aquí entonces solamente ten cuidado en no considerar esta fuerza dos veces y en analizar bien este plano cartesiano. La aceleración que se presenta en un móvil se debe a, y están los 4 incisos. Cuando se te presenten este tipo de problemas, reflexiona uno a una las respuestas y ve sacando conclusiones, ¿vale? El inciso A dice que la suma de fuerzas internas es 0. Bueno, si la suma de fuerzas internas es 0, pues no produce ninguna aceleración, pues se quedaría inmóvil. Entonces esa no produce movimiento, por lo tanto no es posible producir aceleración. El inciso B dice la aplicación de una fuerza interna. Aquí tú debes recordar que las fuerzas internas no pueden ejercer movimiento, no son capaces de desarrollar en un cuerpo movimiento.
Eso es debido a fuerzas externas. Y bueno, pues ahí ya te di un poquito del hint de la respuesta, ¿no? Entonces, fuerzas internas no, esas no son capaces de producir movimientos, ¿vale? Imagínate una calculadora, pues no puede tener una fuerza interna capaz de hacer eso, a menos de que se produzca, pues, no sé, una explosión por ahí, por su pilo o lo que sea, pero fuera de eso no es posible por sí sola generar un movimiento. La aplicación de una fuerza externa, pues ahí sí, porque ahí podemos moverla. De hecho, aquí tienes que recordar mucho la primera ley de Newton, que dice que pues es un cuerpo no se puede permanecer en su estado de reposo o en su estado de movimiento rectilíneo uniforme a menos de que una fuerza externa la perturbe. Entonces ahí, hint, las fuerzas internas no ejercen movimiento en los cuerpos, pero las externas sí. Entonces esta sería la respuesta correcta. Y solamente para completar, veamos el inciso D, que la suma de fuerzas externas es cero. Bueno, si la suma de fuerzas externas es cero, pues no habría movimiento. Si tú estás empujando y jalando una cosa con la misma fuerza, de tal forma de que sea, pues la suma de fuerzas sea cero, pues el objeto se va a quedar en el mismo lugar. Si una fuerza gana, pues ahí se moverá hacia un lado o hacia el otro, pero eso es solamente si no hay equilibrio de fuerzas o si no es cero. Entonces aquí, pues eso no. La suma de fuerzas externas es cero, implica que el cuerpo se queda en reposo y por lo tanto no hay aceleración. Bueno, eso confirma que la respuesta correcta es el inciso C. Pasemos a la siguiente pregunta. 7. Si un objeto con masa de 100 kilogramos se lanza verticalmente hacia arriba a una velocidad inicial de 30 km por hora, ¿cuántos metros de altura alcanza? Bueno, aquí considere g igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, la aceleración de la gravedad. Bueno, aquí independientemente de cuál sea el peso de la persona o del objeto, de lo que sea, siempre la fuerza de gravedad la va a jalar con la misma aceleración, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. No la va a jalar, la va a desacelerar. En este caso, ¿no? Porque si tú avientas un objeto hacia arriba, ¿qué esperas que suceda? Pues no que se acelere, sino que al contrario vaya perdiendo velocidad hasta que llegue a un punto donde la velocidad sea cero y vuelva a disminuir, ¿cómo se llama? A bajar. Y ahí, ¿qué pasa cuando baja? Pues va aumentando su velocidad, por lo tanto hay aceleración positiva, ¿vale? Bueno, considerando eso, como se trata de un lanzamiento vertical, podemos utilizar las fórmulas de la caída libre. En este caso, nota que no hay tiempo, entonces buscamos una fórmula de la velocidad de caída libre que no tenga tiempo. ¿Y qué datos contamos? Pues tenemos la velocidad inicial, que es de 30 km por hora. La velocidad final, como queremos la altura, ya sabemos que la velocidad final cuando llega hasta arriba, pues es de 0 metros sobre segundo, entonces eso ya lo sabemos. Entonces pues, no hay necesidad de... ese es un dato conocido. Y sabemos g, entonces vamos a buscar una fórmula que tenga las velocidades y g y que no tenga tiempos, porque no tenemos ningún tiempo. Y esta es la fórmula que podemos utilizar, que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2gh. Nota que aquí ya se está considerando el valor de la desaceleración con este signo menos, así es que cuando tú sustituyas ya en el valor de g, pues ya no le tienes que poner menos. ¿Por qué? Porque tú ya lo estás considerando con este menos de aquí. Si tú lo pones, pues te va a salir un resultado equivocado porque lo estás considerando doble vez, ¿vale? O lo consideras aquí o lo consideras aquí. Y como ya lo estamos considerando aquí por el signo menos, pues aquí ya nada más se pone el valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ese es un error común que las personas hacen, poner dos veces el signo de g. Ahora, aquí podemos despejar el valor de la altura, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues primero pasamos este valor hacia acá. ¿Con qué? Como está sumando, pues ahora pasamos restando. Entonces te queda, velocidad final al cuadrado menos b0 al cuadrado es igual a menos 2gh. Y ahora pasamos menos 2gh al otro lado de la igualdad, dividiendo, que es operación contraria, pues aquí está multiplicando pues a la h. Entonces podemos escribir que h es igual
a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre menos 2g. Ahora, si te das cuenta, ya solamente hace falta sustituir los datos aquí para obtener el resultado. Sin embargo, aquí la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado y la velocidad está en kilómetros por hora. Entonces tenemos que hacer primero una conversión. De la velocidad final ni nos preocupamos porque ya sabemos que la velocidad final es igual a 0 kilómetros por hora, entonces no hay que realizar conversión alguna. De hecho, como es igual a 0 kilómetros por hora, pues aquí automáticamente quedaría así. ¿Y qué puedes hacer? Pues aquí este menos se cancela con este menos y solamente habría que sustituir b0 al cuadrado entre 2g, ¿vale? Ahora sí, ¿qué hacemos? Pues hay que realizar esa conversión primero. Entonces, b inicial es igual a 30 kilómetros por hora. Vamos a ponerlo así. Antes te había enseñado una forma de realizar una conversión, pero otra forma de hacerlo también es multiplicando, pues lo clásico, ¿no? Por ejemplo, aquí, si queremos eliminar kilómetros que está arriba, pues ponemos kilómetros abajo y ponemos una relación que sepamos entre kilómetros y metros. Nosotros sabemos que un kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces aquí, si te das cuenta, como kilómetros está arriba y abajo, se va a cancelar y te va a quedar las unidades de metros. Esto es metros. Se ve muy feo, pero es metros, ¿vale? Y aquí vamos a tener que hacer algo semejante con las horas. Aquí las horas queremos cancelarlas. Como están abajo, pues nosotros tenemos que poner una hora arriba para que se cancelen. Entonces aquí está abajo y aquí está arriba y ya. Y tenemos que encontrar una relación para que quede en términos de segundos. Así que queremos metros sobre segundos, ¿vale? Entonces aquí sabemos que una hora tiene 3600 segundos y ya tenemos nuestras relaciones. Ahora, al hacer esta multiplicación, entonces tenemos 30 por 1000, que es igual a 30.000 entre 3600, que te va a dar 8.33. ¿Qué unidades? Pues aquí también las horas se cancelan con las horas y te queda metros sobre segundo, ¿vale? Ahora sí, sustituimos este valor y obtenemos que h es igual a b0 al cuadrado, que es 8.33 metros sobre segundo al cuadrado, entre 2 por g. Recuerda que aquí nada más escribimos la g normal porque el menos ya lo tomamos en cuenta. El segundos al cuadrado, perdón. Entonces aquí ya nada más hacemos las operaciones. 8.33 al cuadrado es aproximadamente 69.38 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Y aquí tenemos 2 por 9.81, que es 19.6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces hacemos la división. Esto es aproximadamente 69.38 entre 19.6, que es 3.53. ¿Y qué unidades? Pues así hacemos la ley del sándwich. Externos con internos. Multiplicamos externos, que es metros al cuadrado, segundos al cuadrado, entre internos, que es metros sobre segundo al cuadrado. Te das cuenta, aquí segundos al cuadrado se cancela con segundos al cuadrado al estar arriba y abajo, y los metros aquí se cancelan con los metros de abajo y te queda como resultado 3.53 metros, que corresponde al inciso A. Vayamos al otro ejemplo. En un recipiente graduado que contiene 120 gramos de agua se sumerge una pieza de cobre de 20 gramos amarrada a un hilo para que no toque el fondo. ¿Cuántos gramos se registran en la lectura del recipiente? Bueno, aquí tenemos nuestro recipiente de ¿cuánto? Graduado a 120 gramos de agua H2O, y entonces le sumergimos una piedrita amarrado a un hilo de cobre de ¿cuántos? De 20 gramos. Este es de cobre. Entonces queremos saber cuántos gramos se registran en la lectura del recipiente. Bueno, primero hay que recordar que nos dan la densidad del cobre. La densidad del cobre
es igual a 8.9 gramos sobre centímetros cúbicos. Y nosotros sabemos que la densidad está dado por ¿quién? Por masa entre volumen. En este caso entonces tenemos que 8.9 gramos sobre centímetros al cubo es igual a masa, que es 20 gramos entre volumen. Entonces de aquí podemos despejar al volumen. Volumen es igual, este se pasa para acá multiplicando y este se pasa para acá dividiendo. Entonces nos queda 20 gramos entre 8.9 gramos sobre centímetro al cubo. Ahora sí, hacemos esta división, que es 20 entre 8.9 y te queda 2.24 ¿qué unidades? Pues aquí también hacemos nuestra división. Aquí este gramo lo podemos dividir entre 1, no afecta su valor, pero sí nos ayuda a realizar la división por la ley del sándwich, ¿no? Externos, la damos por centímetro cúbico, entre internos, que es 1 por G, que es G. Entonces nos queda gramos sobre centímetro por centímetro cúbico entre 1 por G, que es G. Las G se cancelan y nos queda que el volumen, que es igual a 2.24 centímetros cúbicos. Es decir, que esta pelotita que se ha metido de cobre, ¿qué volumen tiene? 2.24 centímetros cúbicos. ¿Vale? Entonces esa es la cantidad de volumen que ha desplazado ¿a qué? Pues aquí a la cantidad de agua. Quiere decir que estos 2.24 centímetros cúbicos en realidad se pueden representar como 2 gramos de agua desplazados. Por lo tanto, el valor final del agua, que aquí se va a mover a 122.24 gramos de agua, es la medida que va a registrar la lectura, ¿vale? Y que corresponde al inciso C. Listo. Vayámonos al último ejercicio. ¿Cuál es la fuerza máxima en newtons que puede sostener un gato hidráulico que soporta en su émbolo menor una fuerza de 15.5 newtons? Aquí tenemos que recordarnos del sistema y lo bueno es hacer un dibujito. Aquí tenemos este émbolo mayor y este émbolo menor. Este émbolo mayor se le aplica una fuerza F2 entre A2 y el émbolo mayor se le aplica una fuerza F1 A1. Dice aquí que ¿cuál es la fuerza máxima en newtons? Bueno, y el principio de Pascal establece que la proporción entre el área, la fuerza 1 y el área 1 es igual, porque las presiones son iguales, hay una transferencia igual de presión, a la fuerza 2 entre el área 2. Bueno, entonces aquí vamos a utilizar esta relación y como nosotros queremos calcular la fuerza máxima que corresponde a la F1, entonces hay que despejarla. Sabemos que la fuerza 1 es igual, este que está dividiendo pasa al otro lado de la igualdad multiplicando y queda F2 ¿por quién? Por A2 entre A2. En realidad este estaría así, dividiendo a ambos, pero también lo podemos escribir así, ya que este F1 puede ponerse así y la multiplicación de estos dos pues sigue siendo el mismo de A2. Entonces lo vamos a escribir así por conveniencia. ¿Por qué? Porque nos dan la razón de las áreas. La razón de las áreas es esta, ¿vale? Nosotros tenemos el valor de la fuerza menor, que es 15.5 newtons, y la razón de las áreas. Ahora debemos saber si la razón que nos dan, aquí es 1, perdón, si ya lo noté, si la razón que nos dan es de A1 entre A2 o de A2 entre A1, no lo sabemos, pero nosotros lo podemos deducir, porque si te das cuenta, el área de aquí, el área A2 es más chiquita que el área A1, entonces, si fuera A2 entre A1, como A1 es mayor a A2, pues sería un número más grande que 1. ¿Por qué? Porque ahí el A2 cabe varias veces en A1, o al menos una vez, un número entero. Pero como es al revés, como es un número más pequeño que 1, aquí se ve, entonces en realidad tenemos que esto es el valor de A2 entre A1, ¿vale? Y aquí, entonces tenemos que escribir esto
como F2 entre, aquí hacemos un truco, como pasamos esto por la ley del sándwich inversa acá, ¿vale? Entonces tenemos A2 entre A1, que es esto así. Muy bien. Bueno, entonces ponemos la fuerza 2, que es 15.5 newtons, entre A2 entre A1, que es la razón que tenemos de 0.003, y realizamos el cálculo. Perdón, esa fue mi calculadora. 15.5 entre 0.003, que es 5166.66, que corresponde al inciso D. Entonces aquí ten cuidado. 1. En ver cuál es la razón, ¿no? Si es A1 entre A2, ya vimos, nosotros pudimos deducir por qué es A2 entre A1, porque una es mayor a la otra. Y aquí operacionalmente, no confundir esto. Si se te revolvió la forma en la que yo hice pasar de acá a acá, pues también puedes hacer esto, sustituir los 15.5 newtons y aquí sustituir, como tú tienes y tú quieres entonces ponemos, aquí puedes escribir, voy a poner acá 15.5 newtons y la multiplicación de esto, pero inverso. O sea, puedes hacer esto, ¿vale? Es equivalente cuando realices las cuentas en tu calculadora o mentalmente te va a resultar lo mismo. Bueno, entonces pasemos al anterior ejercicio. Si F2 es la fuerza pequeña. A la última pregunta, súper rápido. Calcula el área en metros cuadrados de la superficie que debe tener una presa hidráulica para que pueda elevar un auto cuyo peso es de 1500 newtons al aplicarse una fuerza de 900 newtons y el área de la superficie mayor de la presa es igual a 2 metros al cuadrado. Entonces nosotros tenemos nuestra relación que hicimos ya anteriormente. ¿Recuerdan? Es esta. Nosotros queremos calcular el área en metros de la superficie. ¿Pero de cuál superficie? A nosotros nos dan el área de la superficie mayor, es decir, de A1. Por lo tanto, nosotros debemos de despejar a A2. Y una forma fácil de hacerlo, y un truco que aquí se te ocurre hacer rapidísimo, es invertir estas razones, o esta proporción más bien. Entonces inviertes y hasta ahí no has hecho nada. Esto compruébalo. Aquí pon algunos números como 2, 3 igual a 4, 6, porque son los mismos. E inviértelos, pon 3, 2 igual a 6, 4 y vas a ver que tienen lo mismo, o sea, no estás cambiando nada. Y bueno, ya una vez habiendo hecho esto, pues ahora es más fácil despejar a A1, que es el valor del área que queremos. A2, que es el valor del área que queremos despejar. Recuerda que A2 corresponde al área más pequeña. Entonces despejamos A2 pasando a F2 del otro lado de la igualdad, multiplicando. Entonces nos queda que A2 es igual ¿a qué? A F2, que multiplica a A1 entre F1. Aquí he cambiado el valor, pero no importa si estaba acá o estaba acá. Al final es una igualdad y puedes escribirlo. O sea, no importa si escribes 1 es igual a 2 entre 2, o si escribes 2 entre 2 es igual a 1, es lo mismo. A eso me refiero. Entonces, ya que hicimos esto, ahora sustituimos, es lo único que nos hace falta hacer. A2 es igual a F2, pero ¿quién es F2? El valor de la fuerza más pequeña, ¿recuerdas? Y A2 es la área pequeña. Por A1, que es el valor del área grande, que es el valor que nos dan de 2 metros al cuadrado, entre F1, que es 1500 newtons. Entonces hacemos esta multiplicación, esta operación más bien. Aquí si te das cuenta, esta está dividido entre 1, por lo tanto a muchos se les complica ver porque nada más esto multiplica el numerador, pero en realidad es porque está dividido entre 1 y es como una multiplicación de fracciones, ¿vale? 90 por 2 es igual a 180 entre 1500 es igual a 0.12, perdón. ¿Qué unidades? Los newtons que están arriba se cancelan con los newtons de abajo y solamente quedan unidades de metros al cuadrado, que son unidades de área. Entonces quiere decir que nuestras cuentas están hechas bien y que pertenecen al inciso B.
Ahora resolvamos estos ejercicios de física. El primero dice que se tienen 0.5 litros de un gas ideal confinado a 300 Kelvin de temperatura constante y a 1.5 atmósferas de presión. ¿Cómo varía el volumen en litros si la presión aumenta a 2 atmósferas? Y las respuestas son las siguientes, ¿no? Bueno, las presuntas respuestas. Aquí tenemos que analizar que como es un gas ideal, entonces podemos utilizar varias de las relaciones. Si te das cuenta, aquí tenemos que el volumen es igual a 0. Ay, aquí se movió un poquito. Deja poner esto aquí, igual a 0.5 litros. ¿Qué más? Que la temperatura es igual a ¿cuánto? A 300 Kelvin. Y que la presión es igual a 1.5 atmósferas. Bueno, ahora queremos ver el efecto de variar la presión, que esta presión aumente a ¿cuánto? A 2 atmósferas. Entonces déjame poner esto igual a 2 atmósferas. Muy bien. Y queremos ver el efecto en ¿qué? ¿Dónde? Pues en el volumen. Entonces queremos obtener el valor del nuevo volumen, que es igual a, no sabemos cuánto, pero tenemos en unidades de litros. Como no nos dice nada de la temperatura, podemos suponer que la temperatura es constante o que no cambia. Bueno, aquí para hacer este tipo de ejercicio suele ponerse a los primeros volumen 1, temperatura 1 y presión 1, y a los otros volumen 2, aquí temperatura 2, que es igual a la temperatura 1, y presión 2. Y nosotros sabemos que al ser gases ideales cumplen con esta relación de acá, que la presión 1, volumen 1 entre temperatura 1 es igual a la presión 2, volumen 2 entre temperatura 2. Como en este caso la temperatura y las dos temperaturas son iguales, pues entonces se pueden cancelar y solamente queda que la presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2, que es la que vamos a estar utilizando ahorita. Como nosotros queremos saber el valor el volumen 2, entonces tenemos que despejarlo de esta expresión. ¿Y cómo lo hacemos? Pues pasando la presión que está multiplicando al otro lado dividiendo. Lo estoy diciendo de manera burda, pero para fines prácticos lo podemos considerar así. Entonces aquí pasamos la presión 2, perdón. Aquí está. ¿Y esto es igual a qué? Al volumen 2. Vamos a respetar el color, que es rojito. Y ahora sí, sustituimos. La presión 1, ¿cuánto vale? 1.5 atmósferas. El volumen 1, ¿cuánto vale? Pues 0.5 litros, ¿no? Estos vienen de los datos de acá. Y ahora la presión 2, pues va a ser un aumento de 2 atmósferas. Entonces en realidad, bueno, más bien va a aumentar a 2 atmósferas. Aquí lo ponemos 2 atm y hacemos estas cuentas. Entonces hay que multiplicar 1.5 por 0.5 entre 2. ¿Qué te queda? 0.375 con unidades de litros, porque nota cómo la atmósfera de arriba se cancela con la atmósfera de abajo y te queda el resultado, que es el inciso A. ¿Vale? Pasemos. No habían manejado las unidades, por ejemplo aquí pues no las pusieron en la respuesta al siguiente ejercicio. Si 500 gramos de aceite ocupan un volumen de 0.546 metros cúbicos, ¿cuál es la densidad del aceite? Bueno, primero debemos de recordar que la densidad de algo, de un objeto, del aceite en este caso, es igual a masa entre volumen. Entonces simplemente hay que realizar esta división. Sin embargo, nota cómo las respuestas están en kilogramos por metro cúbico. Y aquí tenemos, por ejemplo, si lo sustituimos así nada más, serían 500 gramos entre volumen, que es 0.546 metros cúbicos. Si te das cuenta, quedarían las unidades de gramo por metros cúbicos. Entonces primero hay que realizar una conversión de esta cantidad de masa de aceite a ¿qué? A kilogramos. De gramos a kilogramos. Entonces eso lo realizamos antes.
Entonces aquí ponemos 500 gramos es igual a ¿cuántos kilogramos? Como sabemos nosotros, un kilogramo tiene 1000 gramos, entonces 500 kilogramos en realidad es un medio de kilogramo, que es igual a 0.5 kilogramos, ¿no? Esta es su expresión en fracción y esta es su expresión decimal. Nosotros nos vamos a quedar con la expresión decimal, aunque también puedes utilizar fracciones, aunque a veces a las personas les suele confundir trabajar con fracciones, por eso voy a trabajar yo con decimales. Entonces vamos a sustituir ahora, ya que tenemos esta conversión de gramos a kilogramos, pues su valor para calcular la densidad. Entonces la masa es igual a 0.5 kilogramos entre el volumen, que es 0.546 metros al cubo. Y esto es igual a ¿cuánto? 0.5 entre 0.546, que es 0.91, que unidades kilogramos sobre metro al cubo, que es el inciso A. Entonces este tipo de ejercicios a veces nada los ponen para confundirte porque te puedes ir por la finta de calcular solamente hacer la división sin hacer la conversión y te puede resultar algo equivocado, ¿vale? Entonces ten cuidado con las unidades, que es importante. Si te habías dado cuenta antes, pero aquí sí, y es precisamente por eso, para poder guiarte en que no pueda, en que te fijes en ciertos detalles como las unidades, ¿vale? Vayamos al siguiente problema. Si la fuerza electrostática entre dos cargas situadas a una distancia r es de 10 newtons, ¿cuál debe ser la distancia entre las cargas para que la fuerza de atracción sea de 40 newtons? Bueno, tenemos dos carguitas aquí, la carga Q1 y la carga Q2. No sabemos si son positivas o negativas. Lo único que sabemos es que están separadas a una distancia r y que tienen una fuerza electrostática. Vamos a ponerle F1 igual a 10 newtons, ¿vale? Y nosotros queremos saber a qué distancia hay que ponerlas para que tengan una fuerza electrostática de 40. ¿Notas que la fuerza es mayor? Eso quiere decir que pues las cargas deben de estar más unidas, más cercanas, porque mientras más cerca estén, pues mayor va a ser la fuerza. Intuitivamente sabemos que va a ser más cercana, ¿vale? Entonces desde aquí podemos descartar esto. ¿Por qué? Porque si tú estás más cerca de una fuente de de electricidad, lo vas a sentir más grande la fuerza que si te alejas de ella. Entonces desde ahí ya descartamos estas dos opciones y vamos a ver cuál de estas dos, A o B, es correcta. Y esta nueva fuerza va a estar a una distancia F2 igual a 40, newtons, y queremos saber esta distancia R, no sé, R con asterisquito, no importa mucho. Aquí partimos de que la fuerza 2 es igual a ¿qué? Es igual a 40, o sea, es igual a 4 veces la fuerza 1. Muy bien, porque la fuerza 1 vale 10 y 4 por 10 es igual a 40 newtons. Y entonces esto es igual a 4, y la fuerza 1 ¿por qué está dado? Pues si te acuerdas de la ley de la fuerza de Coulomb, pues aquí hay una constante K de Coulomb por el producto de las dos cargas entre la distancia de ellas al cuadrado, que es algo así. Entonces aquí, si te das cuenta, nada más hemos hecho la sustitución. Ahora hay que poner este 4 en términos del radio, o sea, hay que meterlo. Eso es lo que tienes que hacer. Cuando te piden ese tipo de preguntas, lo que tienes que hacer es comparar una con la otra para ver cómo esta fuerza de Coulomb es para este segundo caso. Entonces aquí lo que haces es realizar un truco. Utilizar la ley del sándwich, ¿te acuerdas? Que la hemos estado utilizando. Pues aquí hacemos una ley del sándwich opuesta, o sea, así. Si tú pones aquí un entre 1, te vas a dar cuenta que al realizar la ley del sándwich, que es multiplicar Q1 por Q2 por K por el otro externo, que es 4, te va a resultar esto de arriba, y al multiplicar los internos, que es 1 por R2, te va a resultar esto de abajo. Entonces en realidad no estás cambiando nada, pero estás ayudando a escribir de mejor forma las cosas. Entonces ya, aquí tenemos que esto es igual a F2, ¿no?
y F2 es igual a K por Q1, Q2, y aquí para meterlo dentro del radio, pues que notamos que 4 es igual a 2 al cuadrado, entonces podemos escribir esto así, ¿vale? Deja ponerlo en azul para que lo ubiques. Muy bien. Entonces, esta nueva fuerza 2, si te das cuenta, tiene que estar a un radio, a la mitad del radio, para poder sentir esta nueva fuerza de 40 newtons y que corresponde al inciso B. Vayamos al siguiente ejercicio. El voltaje total aplicado al circuito de la figura es de 12 volts y las resistencias R1, R2 y R3 son de 5 ohms, 3 ohms y 8 ohms respectivamente. ¿Cuál es la resistencia equivalente del circuito en ohms? Nosotros queremos calcular entonces la resistencia equivalente de este circuito, ¿no? O la resistencia total, a veces le llaman así, es lo mismo. Y este circuito tiene un voltaje de 12 volts. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí es transformar a un circuito equivalente. Si te das cuenta, estas dos resistencias están en paralelo porque están en un mismo voltaje, ¿no? Están aquí y aquí, están en paralelito. Entonces la resistencia equivalente en un paralelo, pues ¿qué va a ser? Va a ser el inverso de sus sumas, ¿no? El inverso de esa resistencia total es igual a la suma de sus inversos. Entonces este circuito lo vamos a poner como un circuito equivalente de esta forma. Aquí va a estar nuestra R1, que va a ser de 5 ohms, y este va a ser una nueva resistencia 4, que la vamos a llamar así. Pero esta resistencia 4, ¿a qué va a ser total? Pues su inverso va a ser igual a la suma de los inversos de las otras dos resistencias, es decir, de la resistencia 2 más la resistencia 3. Entonces es igual a 1 entre 3 ohms más 1 entre 8 ohms. Y ahora hacemos las cuentas, ¿te parece? Aquí la mejor forma de hacerlo, la que menos confusión causa, es multiplicar estos dos. 8 ohms por 3 ohms es igual a 24 ohms al cuadrado. Y ahora este 24 ohms al cuadrado lo dividimos entre 3 ohms. ¿Qué te queda? 8 ohms, ¿no? Y estos 8 ohms los multiplicamos por 1, quedando 8 ohms. Más 24 ohms al cuadrado entre 8 ohms es igual a 3 ohms por 1, pues 3 ohms. Y 8 ohms más 3 ohms es igual a ¿cuánto? A 11 ohms entre 24 ohms. Entonces te queda que 1 entre R4 es igual a 11. Pero aquí me falta un cuadrado. Entonces no sé por qué se puso así. Este ohm se cancela con este ohm al cuadrado y te queda 11 entre 24 ohms. Y ahora hacemos el truco que le hemos estado enseñando desde hace mucho tiempo, ¿no? Invertimos. Entonces te queda R4 entre 1 es igual a 24 entre 11 con unidades de ohms. Como cualquier número entre 1 es el mismo número, entonces podemos borrar esto y ya quedó despejado nuestro R4. ¿Qué cuánto es? Vamos a realizar el cálculo para no trabajar con fracciones. Que es... Entonces R4 es igual a 2.18 ohms. Muy bien, ahora tenemos que realizar, ya sabemos que esta resistencia 4 vale eso, y ahora hay que realizar la suma de estas dos resistencias. Recuerda que la resistencia total, como estas dos resistencias ahora están en serie, la resistencia total es una R total, que como están en serie es la suma nada más de estas dos resistencias, de R1 más R4. R1 vale 5 ohms, R4 vale 2.18 ohms, entonces su suma da 7.18 ohms y esa es la respuesta, ¿vale? Que corresponde al inciso B. Entonces, ¿qué hicimos? Convertimos este circuito en un equivalente, que es aquí, es decir, estas dos resistencias como están en paralelo, pues resulta en esta resistencia. Hicimos el cálculo utilizando las fórmulas de paralelo y luego, como estas dos resistencias ahora están en serie, pues utilizamos ahora las fórmulas de resistencia total en serie y ya llegamos al resultado correcto, que es el inciso B.
diferente aquí, también podemos hacer una interpretación como de esto. Vamos al siguiente ejercicio. De acuerdo con el circuito, ¿cuál es la corriente total en amperes que entrega la fuente de voltaje? Bueno, aquí nota cómo tenemos un circuito que tiene 10 volts de salida y que tiene dos resistencias. Esas también son resistencias porque están en volts, aunque su aparente tipo, ¿no? Y otra resistencia de 40 ohms. Entonces en realidad quedaría algo así y así, ¿vale? 50 ohms, 40 ohms y 10 volts. Entonces queremos calcular cuál es la corriente total en amperes que entrega la fuente de voltaje. La intensidad de corriente o corriente total, como aquí le llaman, va a estar primero así. Y cuando llegue a este nodo se va a separar en una corriente 1 y en una corriente 2. Pero como no va a haber pérdidas, no hay pérdidas, entonces esta I o corriente total va a ser igual a la suma de la corriente 1 más la corriente 2. ¿Vale? Aquí cuando se vaya por este camino, pues ya podemos calcularla porque esta corriente I2 va a estar guiada por la ley de Ohm y aquí también la podemos calcular porque también va a estar guiada por va a seguir la ley de Ohm. Eso es a lo que me refiero. Y recordando la ley de Ohm que dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente o por su mnemotecnia. Viva la reina o Victoria Reina de Inglaterra o viva la reina de Inglaterra, cualquiera de esas, con tal que te la aprendas. Ahora sí, de aquí despejamos ¿a quién? Pues a la I, que es la que vamos a estar necesitando. Entonces pasamos a la resistencia del otro lado, pues dividiendo. Entonces para la I1, que va a ser esta de acá o esta de acá, ¿qué vas a tener? Voltaje va a ser el mismo. Recuerda que la definición de resistencias en paralelo es de que dos resistencias están en paralelo si se encuentran al mismo voltaje. Entonces el voltaje es el mismo, que va a ser 10 ohms. Entonces aquí tenemos 10 volts, perdón, estoy cambiando las unidades, entre el valor de la resistencia, que es de 40 ohms. Y para la intensidad 2, que va a ser este camino o este camino, pues vamos a tener el mismo voltaje porque los dos están al mismo potencial, diferencia de potencial, recuerda, va a ser 10 volts entre 50 ohms. Y ahora sí, hacemos esta división. 10 entre 40 es igual a un cuarto. Ahora volts entre ohms, pues te va a dar una unidad de amperes más un quinto, porque estos ceros se van. 10 entre 50 es un quinto de también unidades de amperes. Y ahora solamente hay que realizar esta suma. Igual que antes, nada más realizamos la multiplicación. 4 por 5, 20. Y ahora 20 entre 4, 5 por 1, 5 amperes. Más 20 entre 5, 4 por 1, 4 amperes. 5 amperes más 4 amperes es igual a 9 amperes, que al dividirse entre 20 es igual a ¿cuánto? Pues calculémoslo. 9 entre 20 es igual a 0.45 amperes y que corresponde ¿a qué inciso? Al inciso B. Muy bien, vayamos a la siguiente pregunta. Dice, en general los metales son buenos conductores de la electricidad, ¿por qué? Bueno, por sus propiedades físicas. Es que eso es muy ambiguo. Sí debe de ser por una propiedad física relacionada con la electricidad, pero como no está diciéndolo, eso queda muy al aire. Entonces sus propiedades físicas pueden ser, no sé, porosidad y pues eso no es, ¿no? Entonces como queda muy ambiguo, esa la descartamos. ¿Ser resistentes al calor? No, o sea, electricidad no, pues puede generar, la resistencia de cuando pasa electricidad puede generar calor, pero no es el motivo, ¿no? Más bien es una consecuencia de que pase por el metal de electricidad, pues que genere ahí pérdidas por el efecto Joule y haya calor, pero no es una causa, no es la razón por la que los metales pues son buenos conductores de electricidad, así es que la descartamos. Ser sensibles a campos magnéticos, pues el que sea sensible a campos magnéticos quiere decir que pues por ejemplo hay allí puede haber una corriente inducida por ahí, pero no es la razón por la que, o sea, es un efecto que se da sobre eso, ¿no? Que haya por ejemplo corrientes eléctricas debido a los campos magnéticos, pero no es la razón, es un fenómeno que se da
Incluso, por ejemplo, si son sensibles a campos magnéticos, pues puede haber un alineamiento por ahí, a algunos efectos, pero son efectos, no es una razón por la que es. Entonces la descartamos. Y el inciso D, que debe ser la correcta por cancelar a las demás, es tener pocos electrones en su última órbita, en la última órbita de sus átomos. Y pues esa es la correcta. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en una tabla periódica de los metales están en una posición donde su electrón, bueno, tienen un único electrón de valencia, o sea, tienen nada más un solo electrón en su última nivel orbital. Entonces es muy fácil quitárselos. Por lo tanto, cuando llega una perturbación eléctrica, algo así, ese electrón es muy fácil arrancarlo y que se mueva en un flujo, en que ese electrón es capaz de quitárselo, arrancárselo y que se convierta en una corriente. O sea, por eso es la razón por la que son tan buenos conductores de calor, porque su última capa tiene solamente un electrón, ¿vale? Entonces ese es el inciso correcto. Y veamos cuál es. Aquí ya había puesto mis festas, pero lo voy a ocultar. El último ejercicio que vamos a hacer ahorita en esta sección es: si la corriente en un circuito que se muestra en la figura es 2A, ¿cuál es el valor del voltaje total? Bueno, aquí, si te das cuenta, este circuito tiene pues un voltaje de 2 amperes. Creo que es más sencillo de los que hemos ya resuelto anteriormente, pero aún así vamos a hacerlo. Entonces nosotros sabemos que queremos calcular que el valor del voltaje total, y como todas las resistencias están en paralelo, como te das cuenta, en serie, perdón, como te das cuenta, entonces el voltaje total es la suma de todas las contribuciones de las resistencias. Entonces es igual a un voltaje 1 más un voltaje 2 más un voltaje 3 más un voltaje 4 más un voltaje 5, pertenecientes a cada una de estas 5 resistencias por las que va pasando. Entonces, de la ley de Ohm, que voltaje es igual a la multiplicación de la resistencia por intensidad, solamente, y como la intensidad en un circuito en serie es igual en todas las, es la misma en todas las resistencias, porque no hay caminos por los que se puede ir la corriente, entonces solamente hacemos la suma del voltaje 1, que es resistencia 1, que es 5 ohms, ¿por cuánto? Por su intensidad, que es 2 amperes, más voltaje 2, que es resistencia 2 de 2 ohms, por 2 amperes, más resistencia 3, que es 4 ohms, por 2 amperes, más resistencia 4, que es 1 ohm, más 2 por 2 amperes, perdón, más resistencia 5, que es 6 ohms, por 2 amperes, y ya. Entonces el voltaje total es igual a ¿cuánto? 5 por 2, 10, y ohms por ampere te va a dar volts, más 2 por 2, 4 volts, más 4 por 2, 8 volts, más 1 por 2, 2 volts, más 6 por 2, 12 volts. Y eso es igual a 10 volts, más 4 volts, 14 volts, más 8 volts, 22 volts, más 2 volts, 24 volts, más 12 volts, 36 volts, que es el resultado correcto. Y es el resultado del voltaje total de este circuito, que corresponde al inciso D. El primer ejercicio dice que resistencia tiene una parrilla eléctrica de 120 volts, consume una corriente de 22 amperes. Bueno, recordemos que una parrilla eléctrica en realidad es una resistencia. Entonces tenemos un circuito, lo podemos ver así, de 120 volts, que está unido a una resistencia, que es la parrilla, perdón por el dibujo, que es de la cual no sabemos cuánto es su valor de esa resistencia, y que está y que tiene una intensidad de corriente de 22 amperes. Bueno, entonces tenemos esto, ¿vale? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ocupar la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad, y de aquí podemos despejar el valor de la resistencia, que es igual a voltaje entre intensidad de corriente. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sustituir estos valores, ¿no? Para poder calcular el valor de la resistencia. Tenemos el voltaje igual a 120 volts entre el valor de la corriente, que es 22 amperes, y hacemos esta división
que dando como resultado 5.45 más o menos. Volts entre amperes te va a dar unidades de volts y no, de ohms, perdón. Y ya, ahí tenemos nuestro resultado, que es igual al inciso A. Entonces ese es el resultado correcto. Recuerda entonces solamente pues aquí considerar dos cosas, que la parrilla es una resistencia, como es una resistencia tienes tienes tu voltaje y tienes tu corriente, pues puedes utilizar ley de Ohm. Pasemos al siguiente ejercicio, que dice: ¿cuál es la fuerza electromotriz Fm en volts inducida en una espira de alambre cuando al acercar un imán el flujo magnético cambia de Φ1, que es ese valor, a Φ2, que tiene ese otro valor en Webers, en un intervalo de 1.7 por 10 a la menos 2 segundos? Bueno, aquí tienes que recordar que la Fm, que tiene unidades, como ahí ya lo dijeron, de volts, es igual al cambio en este flujo magnético, el cambio en el flujo entre un valor del tiempo, el cambio en el tiempo, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos escribir estas deltas phi como la diferencia de Φ2 menos Φ1 entre este cambio en el tiempo. Si te das cuenta, aquí este intervalo de tiempo pues ya es el que el cambio en el tiempo es el que ya me están diciendo aquí. Entonces solamente sustituyo estos valores. Φ2 sabemos que es igual a 4.6 por 10 a la menos 2 Weber menos el Φ1, que es 1.2 por 10 a la menos 2 Webers, entre el delta T, que es 1.7 por 10 a la menos 2 segundos. Entonces ahora hacemos esto, que es Fm es igual a 4.6 menos, se me cayó mi calculadora, perdón, es menos 1.2 con ese valor de, bueno, factorización. Como es el mismo, entonces vamos a poder solamente hacer 4.6 menos 1.2, que es igual a 3.4 por 10 a la menos 2 Weber entre 1.7 por 10 a la menos 2 segundos. Entonces aquí, como 10 a la menos 2 está arriba y abajo, se pueden cancelar. Y hacemos esta división. 3.4 entre 1.7, ¿cuánto es? Es igual a 2. ¿Y con unidades de qué? Recuerda que la Fm está en voltios, entonces le ponemos voltios. Entonces pertenece al inciso C, que es la respuesta correcta. Muy bien, entonces aquí solamente ten cuidado en varias cosas. En recordar la expresión de la Fm, en ver que este intervalo delta T ya es el que te están diciendo aquí de segundos, en sustituir bien los valores y no confundir Φ1 con Φ2, en aquí cancelar las potencias. Regularmente, como es un examen de admisión, pues no vas a tener acceso a calculadora como yo. Entonces aquí pues ve que las potencias se pueden cancelar y solamente puedes trabajar con los números, hacer bien las operaciones y tomar en cuenta que, como te está diciendo volts, pues ya no hay necesidad de quebrarse la cabeza con estas unidades. Simplemente le pones volts y ya obtienes el resultado. Pasemos al siguiente ejercicio. Seleccione los dispositivos eléctricos que almacenan energía. Vayamos uno a uno. Recuerda que cuando te dicen opciones de este tipo, pues regularmente tienes que ir uno a uno analizando poco a poco por qué sí o por qué no. Vayamos un capacitor. Un capacitor, por ejemplo, tienes aquí un pequeño voltaje aquí, y un capacitor se expresa pues como de esta forma, ¿no? Como una plaquita con pues estas líneas aquí, dos líneas iguales. Bueno, un capacitor, recuerda que aquí llega la carga, por ejemplo aquí sale pues esta diferencia de potencial, llega la corriente y aquí se detienen, aquí está cargado positivamente, se dice así aunque está mal, pero por convenio lo voy a decir así. Y aquí negativamente, ¿no? Cuando ya almacenó suficiente energía, rompe esta partecita del aire que está aquí, o del medio que está aquí circundante, hay una transferencia y ahora la corriente puede pasar, pero eso es simplemente cuando ya aquí ha alcanzado una corriente máxima, es decir, aquí ha almacenado un poco de energía. Por lo tanto, el capacitor, pues sí es un dispositivo eléctrico que guarda energía y después la deja pasar. Por eso es como esos clichés, por eso es que los capacitores o condensadores, como también se les llama, son pues controladores de este tipo de cosas, de fenómenos, para que puedan, se utilizan mucho para hacer estos cambiecitos, ya sea de dirección o de control, ¿vale? Pasemos al siguiente, que es resistencia. Ahora, en lugar de esto, tenemos
Aquí voy a dibujarlo aquí abajito para no invadir las preguntas. Tenemos una resistencia como que la trabajamos en el inciso 1. Aquí está más grande. Aquí tenemos nuestro voltaje y nuestra resistencia es aquí. Cuando pasa aquí la intensidad de corriente, si te das cuenta, pasa por la resistencia. Ahí se aplica la ley de Volt, quién sabe qué. Pero en realidad la resistencia no hace más que calentar, pero no opone ninguna... Bueno, sí opone resistencia porque hay un efecto de Joule y todo eso. Pero me refiero a que la deja pasar, la intensidad de corriente pasa por él como sea, ¿no? O sea, no la retiene, sino simplemente la deja pasar y por lo tanto no almacena energía. Simplemente es un medio por el cual atraviesa, que tiene algunos efectos interesantes, pero que no la retiene, no almacena. Entonces, por lo tanto, aquí, pues esta no es. ¿Por qué? Porque no la detiene en ningún momento. Un interruptor, ahora analicemos. Un interruptor se representa así de esta formita, ¿no? Regularmente aquí está pequeñito. Aquí vamos a poner una resistencia nada más para que tenga sentido el circuito. Y veamos, aquí el interruptor cuando se cierra es cuando pasa lo que ya dijimos, ¿no? Que va pasando así la corriente por la resistencia sin ningún cambio. Cuando está abierto, pues esto no ocurre, esto es un circuito así abierto, no puede pasar ninguna energía porque todos los caminos están abiertos, el único camino que hay está abierto, entonces no puede pasar la corriente por ahí. Entonces más bien es un regulador, no es un almacenador de energía como en el caso del capacitor que ya habíamos visto. Entonces tampoco es, ¿vale? Es un regulador que no almacena. Vayámonos con la bobina. En la bobina pasa algo que es más o menos de este estilo. Aquí está la bobinita, ¿vale? Aquí lo que va a hacer aquí es algo semejante al condensador. Va a pasar nuestra energía aquí y en la bobina, que tiene una inductancia L y todo eso, va a estar almacenando suficiente energía hasta generar pues ahí un campo eléctrico. Resultan algunos efectos interesantes, pero lo importante aquí es de que pues sí hay un pequeño almacenado de energía que después pues va a salir, al igual que aquí, ¿no? Almacena energía, sale, pues aquí va a ser un efecto similar y por lo tanto pues sí, esta sí es. Entonces, una de dos, si no te acuerdas bien por ejemplo de qué es la bobina, aquí nota que hay dos cosas, dos respuestas que tienen que pasar sí o sí, ¿no? Que tienen que almacenar energía. Si tú tienes bien consciente de lo que es un interruptor y que no es un almacenador de energía o de una resistencia que no opone ningún medio, que no almacena nada, entonces ya por deducción puedes ir por el capacitor o por la bobina, que es el inciso B, y esa es tu respuesta correcta. Vayámonos al siguiente ejercicio, que es este. Aquí ya se ve parte de mí. Bueno, ¿cuál es la inducción magnética en teslas a 10 centímetros de un alambre conductor recto y largo que conduce una corriente de 5 amperes? Bueno, primero hay que recordar pues la fórmula de la inducción magnética, que es B igual a mu 0, que es la que ya nos dan aquí, porque dice considera mu 0 igual a esto, por la intensidad de corriente entre 2pi por la distancia. Ahora aquí solamente hace falta sustituir. ¿Por qué? Porque nos piden la inducción magnética, que es esta B. Entonces mu 0 es igual a 1.3 por 10 a la menos 6 teslas metros sobre amper por la intensidad de corriente, que es 5 amperes, entre 2pi por la distancia. Pero la distancia, si te das cuenta, aquí te la dan en centímetros y nosotros aquí estamos trabajando con metros. Entonces cuidado con eso, hay que realizar una conversión, ¿vale? Entonces, si sabemos que 10 centímetros es igual a 10 veces un centímetro, y sabemos que un centímetro es igual a 0.01 metros, entonces al hacer esta división ya podemos obtener cuánto vale estos 10 centímetros en metros. Entonces, aquí lo hice mal, pero bueno, déjame ver. Es 0.1. Ajá, entonces creo que realicé mal. Así, sí estaba bien.
Entonces ya sabíamos, ¿no? Solamente lo hice más de emoción y quería corroborar que no había hecho una tontería, pero sí, efectivamente es 0.1. ¿Por qué? Porque es la décima parte de un metro. Entonces, aquí lo ponemos 0.1 metros. Esto nada más para que tenga las mismas unidades y no nos salga un resultado mal. Seguramente algunas de estas respuestas consideran ese resultado mal. Y entonces ya hacemos estas operaciones. Entonces 1.3 por 10 a la menos 6 por 5. ¿Cuánto es? Queda 6.5 por 10 a la menos 6. ¿Qué unidades? Pues los amperes se cancelan con amperes. Entonces solamente te queda pues teslas por metros entre ¿qué? 2pi por 0.1. Vamos a hacer esa operación por 0.1, que es aproximadamente 0.62 metros. Entonces aquí, si te das cuenta, los metros de arriba se cancelan con los metros de abajo y solamente te va a quedar un resultado aproximado en teslas, que es de ¿cuánto? Pues hagamos la división. 6.5 por 10 a la menos 6 entre 0.62, que es igual a 1.04 por 10 a la menos 5. ¿Y que corresponde a qué? Al inciso B. Podemos despreciar porque está en segundo orden y si te das cuenta es el inciso B o es el resultado más cercano. ¿Por qué? Porque este orden de magnitud es en realidad el que importa. Este 4 es despreciable en comparación con esta, ¿vale? Entonces el inciso B es el correcto. Y vayámonos al último ejercicio. ¿Cuál propiedad de la luz se presenta cuando al meter un lápiz dentro de un vaso con agua este parece como si estuviera quebrado? Bueno, aquí te presentan las 4 opciones. Al igual que lo hicimos con el circuito, vamos a analizar una a una las posibles opciones. La reflexión es cuando tenemos aquí un pequeño, no sé, un cristal ahí y hacemos incidir un pequeño láser o una pequeña fuente de luz a un ángulo teta y esta rebota también con un ángulo teta, ¿no? Aquí. Entonces, esta sería nuestra reflexión, este rebote. El B es la dispersión. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, igual vamos a suponer, pero ahora para que quede más claro la diferencia, pongamos lo voy a poner como una flechita, pero en realidad imagínate que es una linterna. Es una linterna, está compuesta por muchos de estos rayitos. En realidad sería como muchos así, pero yo nada lo voy a representar por uno. Y lo que va a hacer la dispersión es hacer esto, ¿no? Cada uno de estos rayitos se va a ir a diferentes lados. Eso, ¿vale? Ahora, no forzosamente va a pasar como aquí, que respete el ángulo, ¿no? Van a pasar más efectos más interesantes, pero lo dejaremos hasta ahí. La difracción es cuando está aquí una pequeña ondita. Recuerda que por la dualidad de onda-partícula la podemos representar como así, como si fuera un rayito o como si fuera una... Bueno, también es otra forma de representar a las ondas, pero voy a poner así un medito aquí y hacer esto. Aquí va nuestra onda, que es igual a esto. Recuerda que una luz se puede representar con una flechita o por una ondita así, por sus... Bueno, eso luego te lo explico. Por la velocidad de grupo, es que llevan una velocidad de grupo. Este está representando entonces los picos de esta ondita que está aquí, que es igual a que es lo que está este rayito haciendo. Entonces aquí esta difracción quiere decir que va a cambiar su dirección para rodear al medio, ¿no? Cada vez que encuentre un obstáculo va a rodear así. Entonces esa es la difracción. Y la reflexión es de que tú tienes aquí un medio, imagínate que así. Parte ya vimos que se va a ir a reflexión, ¿no? Que es esto. Pero cierta parte de ese rayito se va a introducir, pero no se va a introducir con el mismo ángulo así como aquí, sino que empieza con teta y aquí va a salir con un ángulo teta 1, va a atravesar este ángulo, el medio, con un ángulo diferente, ¿no? Por eso va a parecer que este ángulo, al cambiar de medio, por la diferencia de los índices de refracción entre este medio y este otro medio, pues va a cambiar su dirección porque la luz no se mueve igual en un medio que en otro. Entonces, cuando nos preguntan cuál es la propiedad de la luz,
cuál es la propiedad de la luz que se presenta al meter un lápiz dentro de un vaso, pues va a ser la reflexión. ¿Por qué? Porque como estamos metiendo el lápiz, pues el lápiz va a estar parte en un medio y parte en el otro. Y nosotros, ¿qué vemos? Nosotros vemos la luz reflejada de ese lapicito. Pero como está en dos medios diferentes, pues la forma en la que la luz va a ser recolectada por nuestro ojo va a ser diferente, la parte que está en el aire que la parte que está en el agua, y por eso se va a ver como una distorsión ahí. Entonces ya tenías un pequeño hint al decir aquí, por ejemplo, que aquí utilizas dos medios. Aquí, si te das cuenta, estás jugando en el mismo medio, solamente lo estás rodeando, ¿no? Pero en realidad pues no hay, siempre está en el mismo medio, en el aire, aire, aire. Aquí aire también, porque está haciendo esto, pero está en el mismo medio. Y aquí también estás considerando solamente el mismo medio. Aquí es el único en el que estás considerando el cambio entre uno y otro, el aire y el agua, y por eso es que debes de pensar en la refracción. Espero que te haya gustado y servido este video. No se te olvide suscribirte al canal de Matsumi Prime y dejarnos tu like. Yo me despido y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.